Muy buenos días, queridos alumnos de tercero medio. Les recuerdo que soy la profesora Diana Jaime y trabajaré en este video materias de la asignatura de lengua y literatura. El objetivo a trabajar en esta etapa de nivelación comprende el OA número 8, ¿ya? Recuerden que este objetivo es parte de los objetivos trabajados el año pasado en segundo medio y hace referencia a formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando, en primera instancia, una hipótesis sobre el sentido de la obra que muestra un punto de vista personal, histórico, social o universal. En segunda, una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. En tercera, los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros. Y por último, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. Es un objetivo amplio, ambicioso, que contempla hartas cosas ya, pero nosotros vamos a aterrizarlo para comenzar esta unidad bajándolo al objetivo de la clase, ¿ya? Vamos a partir desde lo más básico y ahí vamos a ir incrementando dificultad a partir de cómo vayamos desarrollando las clases. Nuestro primer objetivo va a ser conocer las características que conforman un texto y a su vez diferenciar las tipologías textuales. Lo primero que debemos tener presente es que un texto es un conjunto de palabras, ¿ya? Al decir que un texto es un conjunto de palabras, debemos saber que estamos traspasando ideas desde un emisor a un receptor. Estamos entregándole información. Esta información puede ser dada a conocer de forma oral o de forma escrita. Eso es muy importante porque a veces cuando nos hacemos la pregunta ¿qué es un texto? Generalmente las personas se imaginan inmediatamente un escrito, una página, un libro, etcétera, ¿ya? Y no es así siempre, ¿ya? Muchas veces nosotros estamos en presencia de textos que se dan en la oralidad. Los discursos públicos, argumentaciones de tipo oral, historias que se narran de manera oral también, narraciones, entre otras, ¿ya? Por ende debemos tener claro que existen estas dos formas de traspasar las ideas y ambas son consideradas texto, pero cuando contemplan todo el resto de los elementos que se necesita para definir esta palabra. Porque todo texto es un conjunto de palabras, pero no así todo conjunto de palabras es un texto. Porque un conjunto de palabras puede ser, por ejemplo, un grupo de oraciones, un grupo de frases, un párrafo, pero no así todavía es un texto. Necesitamos más elementos y uno de esos elementos importantes pasa a ser el concepto de coherencia. La coherencia es un mecanismo que nos ayuda a mantener el tema a lo largo de todos los párrafos. Eso le otorga sentido a nuestro texto y hace que el receptor pueda comprenderlo, pueda sentir que es algo lógico y racional lo que tiene frente a él. Por ende, la coherencia nos va a mantener ese eje conductor y nos va a hacer que no perdamos el hilo conductor del texto que estamos creando. Y eso va a permitir que las otras personas logren entenderlo. Lo que ayuda a la coherencia se llama cohesión, que pasa a ser otro tipo de mecanismo que ayuda a unir las ideas de manera correcta, ¿ya? Estos mecanismos de cohesión se conocen con el nombre de conectores. Los conectores son palabras, frases, expresiones que nos ayudan a unir la información. Nos ayudan a unir oraciones, frases, párrafos, entre otros. Y hay distintos tipos. Es sumamente importante conocer las tipologías para saber emplearlas bien cuando seamos capaces de crear un texto. Por ejemplo, si en una oración necesitamos poner una consecuencia, no podemos utilizar un conector de causa, sino que necesitamos obligatoriamente un conector consecutivo. Si, por ejemplo, en una oración nos están pidiendo sumar ideas, juntarlas, no podemos utilizar un conector disyuntivo que es el que las separa, sino que necesitamos un conector aditivo que es el que se encarga de unir información, de sumar ideas, ¿ya? Y así sucesivamente.
Hay una infinidad grande de ejemplos que podríamos dar a través de oraciones en donde se utilicen los distintos tipos de conectores. El año pasado ustedes trabajaron con sus profesores de segundo, los más conocidos ya, y quizás este año también trabajemos algunos para seguir reforzando. Hasta el momento, si observamos que un texto es un conjunto de palabras coherente y cohesionado, todavía no llegamos a la definición completa. Hasta ahora, si definimos texto de esta forma, todavía puede ser un párrafo o un fragmento, ¿ya? Todavía no estamos frente a la presencia de texto. Falta algo muy importante que corresponde a la estructura básica. La estructura básica de un texto se compone de 3 partes y funciona como si fuese un esqueleto, ¿ya? Así como nuestro cuerpo necesita los huesos para mantenernos en pie, porque si nos sacan todos los huesos de nuestro cuerpo, nuestro, nuestro cuerpo caería al suelo, ya como una gelatina, una masa deforme, no podría sostenerse. Lo mismo sucede acá con la estructura básica. Si falta una parte, nuestro texto deja de ser tal y pasa a ser un fragmento, un párrafo, etcétera, ¿ya? Esta estructura, que es tan importante, se compone de 3 partes. En primera instancia tenemos la introducción. En ella se da inicio al tema. Se plantea el tema que se va a trabajar y se dan a conocer grandes rasgos de manera generalizada para saber de qué se trata nuestro texto. Luego planteamos el desarrollo. En el desarrollo se trabaja el cuerpo del texto, ¿ya? Y dependerá del tipo de texto que trabajemos para saber realizar el cuerpo correspondiente. Si estamos frente a un texto narrativo, en nuestro cuerpo generalmente podemos contar las acciones que desarrollan los personajes dentro de un tiempo y espacio determinados. Si, por ejemplo, estamos frente a un texto argumentativo, en el desarrollo o cuerpo, vamos a trabajar los argumentos que van a defender nuestra opinión, que pudo ser planteada en la introducción. Y así sucesivamente va a depender del tipo de texto, el modo en que nosotros trabajemos el cuerpo, ¿ya? O el desarrollo. Y por último, tenemos la conclusión. Como el nombre lo indica, nos sirve para concluir, es decir, para finalizar, para dar por terminado nuestro texto. Acá es donde podemos tal vez resumir en grandes rasgos qué es lo que se trató nuestro texto, podemos tal vez recalcar una opinión si es un texto argumentativo, entre otras formas de poder trabajar la finalización, ¿ya? Pero acá recién observamos los 4 elementos primordiales para definir el concepto de texto. Por otra parte, tenemos la tipología textual. Existen tipos de texto. En clases presenciales, preguntando a varios alumnos, a varios cursos, les consultaba que me dieran un número para saber cuántos tipos de textos existen. Generalmente entregaban un número alto, arriba de 5, y se repitió mucho el número 10. Yo les comentaba que estábamos en un error, que los tipos de texto se clasifican en 2, tal como aparecen las flechitas ahí. En primera instancia tenemos aquellos que forman parte de la literatura, los textos literarios. Deben saber ustedes que literatura es una palabra de origen latino. Proviene de litera, que significa letras. Por ende, los textos literarios son aquellos que conforman un arte, ¿ya? Porque se necesita un don, una habilidad para crear, imaginar. Y a través de las palabras, de las letras, nos van a crear mundos cuya característica principal es la ficción. Ustedes ya saben desde primero, segundo medio, incluso en la básica, que existen distintos tipos de mundo en la literatura. Podemos encontrar el mundo maravilloso, el mundo fantástico, mundo onírico, mundo legendario, mundo mítico. Está también el realista y el cotidiano, que eso se asemeja mucho a nuestra realidad. Pero siempre debemos saber que todos estos relatos tienen ficción, ¿ya? No son reales, por más que muchas veces indiquen que están basados en hechos de la realidad. Y también existen los textos no literarios. Son aquellos que van a trabajar nuestra realidad, toda la información que nos rodea y que es parte de nuestro mundo, todo aquello que tiene relación con la realidad que vivimos o que viven en otros países
otras personas, pero todo es parte de la realidad, ¿ya? Por su parte, los géneros literarios es el orden o la clasificación de la literatura. Eso debemos tenerlo claro, ¿ya? Deberían de saber ustedes que en la antigüedad clásica, muchos años antes de Cristo, existían los mitos, ¿ya? Había una visión politeísta, estaba la presencia de muchos dioses, en eso creían los griegos y los romanos. Ellos creaban los mitos para explicarse el origen de las cosas, ya sea el origen de la Vía Láctea, el origen de la creación del mundo, etc. Estos relatos no eran escritos, se daban a conocer a través de la oralidad, se contaban en plazas públicas y estas historias pasaban de generación en generación a través de la oralidad, ¿ya? Luego de la antigüedad clásica, siglos después vino la Edad Media. En la Edad Media se gestó un tipo de abecedario que le permitió a algunas personas aprender a leer y a escribir. Y ahí surge la escritura. Y uno de los primeros en aprender este abecedario y a dominar el arte de la escritura y la lectura fueron las personas ligadas a la iglesia, los clérigos, los curas, los sacerdotes, ¿ya? Estas personas lo que hicieron era tomar todos los relatos que se pasaban de generación en generación a través de la oralidad y los plasmaron en escrito. Debemos tomar en cuenta también que en la Edad Media la visión ya no era politeísta, sino que había un Dios que era el centro del universo, es decir, una visión teocéntrica. Y en este caso predominaba la religión católica. Recuerden que en las cruzadas muchas veces se peleaba en nombre del rey y de Dios. Incluso había personas que perdían su vida en nombre de ambas creencias, ya sea en los reyes o en los dioses, en este Dios que había. Y en la Edad Media entonces empezó a escribir los relatos, empezó a nacer el texto como escrito propiamente tal, y avanzaron los siglos hasta llegar al Renacimiento. En el Renacimiento, recuerden que parte ahí con un hecho importante que es el descubrimiento de América en 1492. En los siglos del Renacimiento, un filósofo llamado Aristóteles comenzó a observar la literatura y se dio cuenta de que existían tres grandes grupos y que podía crear un método en donde él ordenara todo este desorden que se encontraba a lo largo de los textos. Él empezó a observar que habían algunos tipos de literaturas que se escribían de margen a margen, es decir, utilizando la prosa. Al decir que utiliza la prosa significa que el escrito va de margen a margen utilizando toda la extensión de la página, se escribe de lado a lado de manera horizontal. Y es así como la hoja se escribe completa, se escribe por párrafos, ¿ya? A ese tipo de textos, Aristóteles los llamó género narrativo. A su vez, se dio cuenta también que existían otros textos literarios que no iban escritos en prosa, sino que se escribían en columna. Habían líneas que no iban de margen a margen y esas líneas se llaman versos. Cada una de ellas conforma un conjunto de estrofas cuando hablamos de conjunto. Y esos textos eran llamados poemas y canciones. Y a eso se le denominó género lírico. También debemos saber que el término lírico proviene de la lira, que era un instrumento musical que acompañaba en la antigüedad a este tipo de relatos, ¿ya? Y por último, también observó que habían otros textos literarios que se escribían en diálogo, donde aparecía ya sea el nombre del personaje o el rol que cumplía. Por ejemplo, Romeo, Julieta, si es nombre, o el rol, madre, abogado, hijo, ¿ya? No importa si es con nombre o con un rol que cumpla dentro de la obra, sino que lo que importa es que después de ello aparecen dos puntos y el parlamento, es decir, aquello que habla el personaje. Van a dialogar dos o más personajes entre sí y en ese tipo de relatos va a aparecer un conflicto. Y ese conflicto en algún momento va a llegar a su punto más tenso y eso se llama clímax, ¿ya? Y a este tipo de texto se le denominó
género dramático. Por otra parte, tenemos los textos no literarios. Dijimos que son aquellos que abordan la realidad. Y tenemos dos maneras de afrontar nuestra realidad, que es toda la información que existe en el mundo que nos rodea. Por una parte, tenemos aquellos textos que van a abordar la realidad a partir de hechos y otros que van a abordar nuestra realidad haciendo una interpretación, es decir, entregando una opinión y manifestando puntos de vista. Ahí es donde tenemos la manera de abordar la realidad de forma objetiva a partir de los textos expositivos o subjetiva a partir de los textos argumentativos. Los textos expositivos son aquellos, como bien dijimos, que van a trabajar con hechos. No deben olvidar que los hechos son información que se puede comprobar, verificar o corroborar. No debemos dar a conocer opiniones personales, juicios, valores, opiniones, nada de eso en este tipo de textos porque son 100% objetivos. Pero sí podemos hacerlo en los textos argumentativos. Ahí es sumamente necesario interpretar la realidad y plantear una postura, ya sea que estemos a favor o en contra de algo, y lo importante no es la opinión, sino que es el argumento que utilicemos para defenderla. Debemos defender nuestras opiniones con fundamentos o razones que apoyen la opinión, ya que estos argumentos van a lograr influir en el receptor, convenciéndolo, persuadiéndolo o disuadiéndolo. Es decir, a través de los argumentos y de las razones que entreguemos, podemos hacer que el otro cambie de opinión, cambie su parecer y adopte nuestra postura o termine opinando lo mismo que nosotros. Y eso es netamente subjetivo. Recuerden que la interpretación de la realidad va forjada por nuestro carácter, nuestro criterio, y eso se forja desde el día 1 de nuestro nacimiento hasta hoy en día, porque influye dentro de eso todo el contexto sociocultural, el tema religioso, los valores familiares, los amigos que uno tiene, todo eso influye en el tipo de pensamiento que uno tiene. Por eso somos todos distintos y debemos respetar las opiniones divergentes. Bueno, lo que viene ahora es una actividad que se trabajó a lo largo de las clases. Esta actividad lleva a la práctica lo que hemos trabajado en el video pasado, ¿ya? La vamos a desarrollar porque ya todos los cursos la han hecho y hemos llegado a determinar las respuestas correctas. El primer texto dice, en un restaurante, cliente, camarero, por favor. Camarero, sí, ¿qué desea? Cliente, hay un problema. Camarero, ¿qué pasa? Cliente, el pollo está poco hecho, se refiere a que le falta cocción, ¿ya? Camarero, bueno, no pasa nada. Cliente, sí, ¿qué pasa? Se está comiendo las patatas. Si observamos este texto, la pregunta 1 dice a qué género literario pertenece este fragmento. Observamos que aparecen roles que hacen referencia a dos personajes. Uno es cliente y el otro es camarero. Luego de esos roles observamos dos puntos ya como signo ortográfico. Y eso significa que después de los dos puntos aparece el parlamento de ese personaje, ¿ya? Al igual que acá aparece el parlamento del otro personaje. Es decir, estos personajes están dialogando entre sí. Se están haciendo preguntas, respuestas y entregando información. Cuando hablamos de que hay diálogos, ya se nos está dando a conocer que estamos en presencia de un texto dramático. Lo corroboramos, además, porque si observamos lo que aquí se habla, vemos que hay un conflicto. Y el conflicto es claramente que la persona fue a servirse un plato de comida que era pollo con papas, y en este caso el pollo estaba vivo, no estaba cocinado, sino que se empezó a comer las papas del plato. Y ahí se genera el conflicto, ¿ya? Por ende, llegamos a determinar que es un texto escrito en diálogo, así que aquí está la pregunta, y determinamos que es un texto dramático, ¿ya? Que pertenece a la literatura.
género dramático y llegamos a esto de partida porque observamos que hay diálogos, que los personajes dialogan entre sí y observamos que hay un conflicto, que son las características principales de una obra dramática. Avanzamos al siguiente texto que dice: por un beso de tu boca, 2 caricias te daría, 3 abrazos que demuestren 4 veces mi alegría, y en la 5ª sinfonía de mi 6º pensamiento, 7 veces te diría las 8 letras de un te quiero, porque 9 veces por ti vivo y 10 por ti muero. En las clases les hice la siguiente pregunta: ¿cómo está escrito este texto? Y en su mayoría respondieron de forma correcta. Este texto está escrito en versos. No va de margen a margen, sino que está escrito en columna, ¿ya? Cada una de estas líneas pasa a ser un verso. Y el conjunto de líneas es una estrofa. Por ende, acá estamos en presencia de un texto que pertenece al género lírico. Y llegamos a esta conclusión porque está escrito en versos, en estrofas, y a su vez había alumnos que me indicaban que había rimas. Daría, alegría, sinfonía, diría, ¿ya? Que es la reiteración de sonidos al final de estos versos. Y eso también estaba correcto. También nos ayuda a determinar que esto forma parte de un poema y que pertenece al género lírico. Acá tenemos otro texto. El tren pasaba a las 11 por la finca Macondo y 10 minutos después se detenía en Aracataca. El día en que iba con mi madre a vender la casa pasó con 1 hora y media de retraso. Yo estaba en el retrete cuando empezó a acelerar y entró por la ventana rota un viento ardiente y seco, revuelto con el estrépito de los viejos vagones y el silbato despavorido de la locomotora. El corazón me daba tumbos en el pecho y una náusea glacial me heló las entrañas. Salí a toda prisa, empujado por un pavor semejante al que se siente con un temblor de tierra, y encontré a mi madre imperturbable en su puesto, enumerando en voz alta los lugares que veía pasar por la ventana como ráfagas instantáneas de la vida que fue y que no volverá a ser nunca jamás. El texto se llama Vivir para contar, la de Gabriel García Márquez. Tal como lo vimos en la clase, no sé si logran percibir, pero hay un contraste de colores que es leve, pero yo al menos lo observo. Acá tenemos el color blanco del fondo de nuestra PPT y aquí tenemos un color rosa pastel o color cremita pálido. Algunos se les veía amarillo en la pantalla de acuerdo a lo que me comentaban, pero se nota un cambio de tono, ¿ya? Hacemos de cuenta que esto es una hoja de cuaderno y vemos acá que hay un espacio. Este espacio se llama margen, así como lo vemos aquí. Este texto entonces está escrito de margen a margen y eso se llama prosa. Dijimos que los textos que se escriben en prosa pertenecen al género narrativo. ¿Cómo llegamos a determinar eso? De partida viendo que está escrito de margen a margen, que es la primera señal. Y luego también observamos que aquí se nos cuenta una historia. ¿Qué es lo que le sucede a esta madre y a este hijo o hija que van en el vagón del tren y que se van desplazando a otro lugar? Es decir, aquí tenemos un escrito en prosa, tenemos personajes, tenemos tiempo, tenemos espacio y todas las características de la narración se hacen presentes, ¿ya? Por ende es un texto narrativo. Acá tenemos otro ejemplo. Tipos de volcanes. Según sus erupciones, los volcanes pueden ser de 4 clases: hawaiano, estromboliano, vulcaniano y peliano. El volcán hawaiano no produce explosiones gaseosas y su lava es muy fluida. El volcán estromboliano produce explosiones violentas, pero esporádicas. El volcán vulcaniano forma en las explosiones unas nubes en forma de seta. Para que ustedes sepan, las setas son una especie de hongo, ¿ya? Y por último, en el volcán Peliano, la lava tapona rápidamente el cráter y sale por las paredes. Entonces acá
observamos que el texto, al igual que el anterior, está escrito de margen a margen. Está escrito en prosa. Observamos que hay un párrafo y que se dan a conocer tipologías de volcanes. Si vemos la información que aquí se da a conocer, vemos que es información que pertenece a nuestro mundo real. Es parte de nuestra realidad porque los volcanes existen ya. Acá en Chile, de hecho, hay varios volcanes, Villarrica, Osorno, entre varios otros. En Chillán también hay uno. Y vemos que hay tipologías. Si buscamos esta información en un libro, en internet, nos vamos a dar cuenta que esta información es real y que estas son las características de los volcanes y sus tipos. Por ende, acá estamos frente a un texto expositivo. Nos está enseñando sobre los tipos de volcanes. Nos informa de manera objetiva, solamente entregando hechos. No hay información subjetiva acá. En ningún momento el autor entregó su opinión ni su punto de vista. Por ende, es 100% objetivo y es un texto no literario expositivo. Y por último, vemos a este niño que está pensando acá y dice, se acerca mi cumpleaños y deseo que me regalen un perrito, pero de seguro mis padres se negarán. Hoy les daré 3 razones para que me lo regalen. Ya tengo 10 años y soy suficientemente responsable para cuidar a mi perrito, darle de comer, bañarlo, etc. Y he obtenido buenas notas durante el año escolar. Eso demuestra mi seriedad como un buen alumno e hijo. Además, un perro es el mejor amigo del hombre. Observamos a este niño y lo que él habla también forma parte de nuestra realidad. Por ende, ya nos damos cuenta que este tipo de texto es no literario. Pero acá observamos que el niño da una opinión. Él sabe que sus papás pueden negarse a la idea de tener un perro, pero él quiere que se lo regalen y se siente capacitado para poder cuidarlo. Y el niño entrega razones, es decir, entrega argumentos para tratar de convencer o persuadir a sus padres, ¿ya? Uno de esos argumentos es la edad que él tiene, indica que con esa edad ya es suficientemente responsable para poder cuidarlo. Además, nos indica que tiene buenas notas y eso también indica algún grado de responsabilidad. Y también nos dice que es buen alumno y buen hijo. Y eso también le puede jugar a favor. Y manifiesta su opinión respecto a cómo son los perros. Él indica que los perros son el mejor amigo del hombre. Estamos aquí frente a un texto no literario de tipo argumentativo, porque el niño manifiesta una opinión. Perfectamente alguien puede decir que un perro no es el mejor amigo del hombre, que es un gato, o una iguana, u otro animal. Pero él manifiesta que al menos opina que el suyo es el perro, ¿ya? Que es como su animal preferido y mejor amigo del hombre. Como vemos, acá el niño manifiesta su postura, interpreta una realidad y entrega razones para influir en el receptor, que en este caso van a ser los padres, ¿ya? Este es un texto argumentativo y es obviamente pertenece al tipo de textos no literarios. Este texto es subjetivo porque tiene la opinión del niño y a su vez trata de defenderla con argumentos. Bueno, chicos, esa ha sido la primera clase. Si tienen alguna duda, envíenme un correo a profe.diana.eib@gmail.com. No olviden también incorporarse a nuestras redes sociales del Departamento de Lenguaje. Tenemos un Facebook llamado Departamento Lenguaje. Ahí ustedes nos mandan solicitud, ingresan y después nosotros vamos a crear grupos por nivel. Por ende, ustedes van a tener que ingresar al grupo de tercero medio y ahí van a encontrar estos videos. Y también tenemos un Instagram que es @lenguaje_eib. Traten de incorporarse porque ahí entregamos información. Bueno, chicos, les agradezco la participación, el revisar estos videos porque son las mismas clases que hemos estado trabajando de manera virtual, pero sirve de refuerzo o para aquellas personas que no han podido conectarse. Que tengan muy buen día. Hasta luego.